El camión todavía estaba en marcha, la puerta del conductor completamente abierta y el café todavía caliente. Pero Mark Dalton había desaparecido en el bosque sin decir palabra. Ninguna nota, ningún teléfono, solo una pequeña caja de madera en sus manos. 3 días después, un guardabosques encontró esa caja. En su interior, una foto, una carta y un secreto enterrado bajo décadas de silencio. Él no desapareció. Entregó algo que ningún remolque jamás podría transportar. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. El motor del camión zumbaba como un corazón inquieto y sus faros proyectaban largos haces de luz a través de la espesa niebla matutina. Una voluta de vapor se elevó desde la taza de café que aún descansaba en el soporte. La puerta del conductor estaba abierta de par en par, meciéndose suavemente con la brisa, pero no había conductor, no había huellas que regresaran, no había señales de lucha, solo un par de huellas de botas que se alejaban del camino y se adentraban en el bosque. Mark Dalton había desaparecido. Pasaron 3 horas antes de que un policía estatal que pasaba por allí notara el camión parado al ralentí al costado de la carretera. Se acercó lentamente, con una mano en el cinturón y con la otra quitando la nieve del espejo lateral. La cabina estaba vacía. Las llaves todavía estaban en el encendido. En el asiento del pasajero se encontraba un libro de registro intacto. Y el café todavía estaba caliente, pero Mark no estaba a la vista. No se había recibido ninguna llamada de socorro. Ningún accidente, ningún atisbo de pánico, solo un silencio que parecía demasiado intencional. El equipo de Mark era muy conocido en todas las rutas del Medio Oeste. Cabina roja, remolque negro, siempre limpio, siempre puntual. Era un rostro confiable en las paradas de descanso. Educado, tranquilo, nunca alguien que se entretiene. Pero nadie sabía realmente de dónde venía al final del turno. Sin familia, sin fotos en el tablero, solo un hombre, un camión y el largo camino. Esa mañana, Mark había tomado un desvío de la Ruta 23. No había ninguna entrega programada allí. No se ven almacenes ni paradas de camiones a la vista. Solo un tramo olvidado de carretera que corre a lo largo del borde de una antigua reserva forestal. Pinos altos, niebla ligera y el silencio de una tierra intacta. Un bosque que contenía más que árboles. Lo que nadie sabía, ni el operador que lo llamó por radio 2 veces, ni el empleado de la gasolinera que le entregó su último café, es que ese no era el destino de Mark por error. Este fue un regreso. A medida que la neblina de la mañana se espesaba, una figura se adentraba más en el bosque. Pelaje pesado, hombros anchos. En sus manos, una pequeña caja de madera. Sus pasos eran lentos y firmes, como si ya hubiera recorrido ese camino en otra vida. Sin teléfono, sin cartera, ni siquiera reloj. Solo recuerdo y algo sin terminar. 20 años es mucho tiempo para guardar silencio. Mark Dalton no habló mucho, ni a los despachadores, ni a las camareras, ni siquiera a él mismo. Pero el silencio tiene peso, y el suyo tenía el peso de un nombre. Henry, su hermano menor, su sombra, su mejor amigo. Cuando el mundo todavía tenía sentido, Mark y Henry acampaban cerca de este mismo bosque con su padre. Eran niños entonces, descalzos, cubiertos de tierra, con los rostros iluminados por las fogatas y la emoción de las historias de fantasmas. Ese lugar, justo después de la curva entre los árboles, fue donde Henry pescó su primer pez, donde Mark le enseñó a hacer fuego, donde se susurraron promesas entre hermanos y se sellaron bajo las estrellas. Pero el tiempo pasó. La infancia se desvaneció. Henry se convirtió en soldado y Mark en camionero. Hace 20 años, hicieron un último viaje a casa juntos. Henry acababa de completar el entrenamiento militar. Estaba orgulloso,
más erguido que nunca, con el uniforme metido en su bolsa de lona, y hablando sin parar sobre su futuro. Mark lo había recogido en la base. Y por primera vez en años, hubo risas en el taxi nuevamente hasta que necesitaron gasolina. Mark se detuvo en una pequeña estación de un pueblo a solo unas millas del bosque donde solían acampar. «Ve a estirar las piernas», había dicho Mark. «Echa un vistazo al antiguo lugar. Te alcanzo». Henry sonrió, salió y nunca regresó. Esa tarde, las nubes llegaron rápidamente y enojadas. Una tormenta extraña atravesó el valle. Cuando Mark llegó al claro, la escena estaba congelada por el horror. El coche de Henry se quedó detenido. El techo se aplastó. Un pino del tamaño de un edificio yacía sobre el capó. Ningún movimiento, ningún sonido, solo vidrios rotos en un silencio que gritaba. Mark corrió, abrió la puerta de golpe, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos lo confirmaron en cuestión de minutos. Henry murió instantáneamente. Llevaba solo 9 días como soldado. Y en los 20 años que siguieron, Mark nunca se perdonó por esa parada en la gasolinera, nunca volvió a acampar, nunca pasó por ese bosque hasta ahora. Ahora había regresado, no para revivir el momento, sino para entregar algo que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. La caja de madera que tenía en sus manos no eran solo clavos de madera. Era un recuerdo. Fue una disculpa. Fue una despedida. El cielo se había oscurecido sin previo aviso. Se suponía que sería un simple desvío, un lugar para respirar, un paseo por el sendero de los recuerdos. Eso fue todo lo que Mark había pedido cuando le dijo a Henry que esperara en su antiguo lugar de campamento. Pero el tiempo tenía otros planes. Mark siempre recordaba primero el sonido. No es el choque, no son las sirenas, sino el viento. Había aullado como algo que estuviera de luto. El tipo de viento que dobla los árboles en el tiempo mismo. El tipo que avisa incluso cuando ya es demasiado tarde. Estaba solo 10 minutos atrás. 10 minutos para comprar combustible. 10 minutos para tomar un café y un paquete de cecina. 10 minutos para cambiarlo todo. Cuando llegó al claro, la tormenta había pasado, pero no se había ido en silencio. Allí, en medio del viejo desvío de grava, estaba el coche de Henry. Un árbol más grande que cualquier otro que Mark hubiera visto jamás había caído sobre el capó y lo había aplastado como si fuera papel. El parabrisas delantero se había derrumbado por completo. Todavía quedaban trozos de vidrio brillando en el tablero como escarcha. Henry no tuvo ninguna oportunidad. Todavía llevaba sus botas, todavía tenía su identificación militar sujeta a su bolsillo, todavía tenía su bolso de lona colocado en posición vertical en el asiento del pasajero. Mark nunca gritó. Recordó que se quedó allí parado, mirando fijamente, incapaz de moverse, incapaz de parpadear, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. Las sirenas vinieron. Los que respondieron hicieron su trabajo. Ofrecieron sus condolencias, pero ninguno de ellos lo sabía. Ninguno de ellos había estado en ese mismo trozo de bosque cuando eran niños, fingiendo ser soldados, soñando con batallas, medallas y regresos a casa. Ninguno de ellos le había dicho a su hermano pequeño, «Adelante, yo te alcanzaré». Esa frase atormentó a Mark más que el accidente. En los 20 años transcurridos desde entonces, había pasado por bosques, tormentas, árboles caídos, pero nunca por este. Hasta ahora, porque ahora tenía algo que dejar atrás. Debajo del pino más alto del claro, Mark colocó suavemente la caja de madera contra las raíces. Se quedó arrodillado durante largo tiempo, con sus curtidas manos apretadas contra la tierra fría. Él no habló. El viento se movía entre las ramas de arriba como un viejo amigo. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás.
La caja permaneció tranquilamente bajo el árbol durante casi un día antes de que alguien la encontrara. Fue el guardabosques Sellis quien lo vio. De unos 40 años, de voz suave, el tipo de hombre que se da cuenta de cosas que otros pasan por alto. Había estado revisando el perímetro después de los informes de un camión abandonado a lo largo de la Ruta 23. El camión ya había sido remolcado, pero algo en su interior le decía que caminara más profundamente hacia el bosque. Fue entonces cuando vio el parche de musgo perturbado debajo del pino más grande. Arrodillándose, apartó agujas y hojas hasta que el borde de la caja de madera asomó. Era antiguo, cuidadosamente construido, sellado con pequeñas bisagras y una correa de cuero. Dentro había 3 artículos. Una fotografía en blanco y negro de 2 niños riendo, abrazados frente a una tienda de lona. Sus rostros eran jóvenes, brillantes, intactos por el paso del tiempo. Un certificado doblado, oficial militar, marcado con el nombre de Henry Dalton, fechado exactamente hace 20 años, 9 días después de su alistamiento en una carta escrita a mano. El guardabosques Sellis se sentó contra el tronco del árbol para leerlo. La primera línea fue simple. Fue soldado solo durante 9 días, pero tiempo suficiente para dejarme atormentado durante 30 años. La carta se desplegaba lentamente, como alguien que intentaba volcar toda una vida en una sola página. Mark había escrito sobre la culpa, sobre el tiempo perdido, sobre el momento en que había elegido parar a cargar combustible y cómo esa única elección lo había seguido como una segunda sombra. Habló del silencio, del dolor y del recuerdo de un hermano menor que creyó en él. Conduje por todos los estados buscando la paz. Pensé que tal vez estaba en las montañas rocosas o en el desierto o en la costa, pero solo lo encontré aquí, donde todo comenzó. La carta terminaba con instrucciones. Claro, director, esta caja no es para mí. Es para aquellos que aún cargan con su propia tormenta. Por favor, entregue el sobre que dejé con el camión. 3 días después, un sobre express llegó al hospital de veteranos más cercano, dirigido en letras mayúsculas perfectas. Dentro había otra carta y un cheque certificado por un monto suficiente para financiar una nueva unidad de asesoramiento para pacientes con trastorno de estrés postraumático, TEPT. La carta simplemente decía: no pude traerlo a casa, pero tal vez esto pueda ayudar a alguien más a lograrlo. Las carreteras se habían vuelto tranquilas. 3 días después de que Mark Dalton entrara al bosque, se vio a un hombre con una gorra de béisbol color canela subiendo a un autobús de voluntarios afuera de la capilla de un pueblo rural. Sin equipaje, sin nombre, solo un gesto con la cabeza al conductor y un silencioso gracias. Se fue tal como había vivido, sin fanfarrias. Pero los ecos no necesitan ruido. Para entonces, la carta ya había llegado al hospital de veteranos. El cheque fue confirmado. El personal quedó atónito por la cantidad, suficiente para ampliar su programa de terapia, financiar el asesoramiento sobre traumas y apoyar a las familias de los veteranos que luchan con la pérdida. No hubo comunicado de prensa, ni ceremonia de dedicación, solo una pequeña placa de bronce que apareció silenciosamente afuera del ala de asesoramiento unas semanas después. Se lee en memoria de Henry Dalton, un soldado que nunca regresó a casa y un hermano que nunca olvidó. Cuando el guardabosques Sellis regresó al bosque para revisar la caja nuevamente, ya no estaba. En su lugar había 2 cosas. Una bandera estadounidense doblada y cuidadosamente colocada sobre una piedra y un pequeño trozo de papel sujeto con una piña. Decía: algunos camiones llevan carga. Otros llevan culpa. No desaparecí. Entregué algo que ningún remolque podría llevar. Paz. Ese fue el final de la historia de Mark Dalton, o al menos la parte que cualquiera pudo seguir. Algunos dicen que condujo hacia el oeste. Otros dicen que fue voluntario en el mismo hospital al que donó bajo un nombre diferente,
ayudando a los veteranos más jóvenes a llevar cargas más livianas. Pero dondequiera que iba, ya había dejado atrás lo más importante. Perdón. Perdón por un momento en el tiempo que no fue culpa de nadie. Por una tormenta que ningún hombre hubiera podido detener. Por un silencio que se prolongó demasiado tiempo entre hermanos. Mark había llevado a Henry a través de todas las carreteras de Estados Unidos. No en un ataúd. No en una imagen, sino en la memoria. Y finalmente, una mañana brumosa, al pie de un viejo pino, lo dejó ir. No hubo aplausos, ni elogios, solo paz y el suave sonido del viento entre los árboles.